Muy buenas noches, bienvenidos a Encuentro Económico con Julio Villagrán. Hoy vamos a hablar sobre el trabajo que el Ministerio de Obras Públicas ha realizado en el país durante estos últimos 3 años. Nos acompaña nada más y nada menos que el señor Ministro de Obras Públicas, Gerson Martínez, con nosotros en esta noche de domingo. Gracias a aquellos que ya están sintonizando Encuentro Económico también a través de Radio La Clave 92.1 FM. Señor Ministro, buenas noches, gracias por aceptar Julio, nuestra invitación. Muchísimas gracias a usted y a la audiencia que nos mira a esta hora. Bueno, vamos a hablar sobre el trabajo que el Ministerio de Obras Públicas está realizando. Muchas personas opinan que todo aquello que quedó hace algunos años tirado y que no se construyó, aquel dinero que se perdió, que se lo robaron, el Ministro de Obras Públicas tomó esos proyectos y ha hecho realidad muchas de esas cosas que los salvadoreños creíamos que no iban a ser realidad. Vamos a hablar sobre eso. Acaban de dar una rendición de cuentas del Ministerio de Obras Públicas. Queremos hacer algunos énfasis para que nos cuente el señor ministro de viva voz qué es el trabajo que se ha hecho y hacia dónde quieren llevar en estos últimos 2 años de gobierno del profesor Salvador Sánchez Serén en el tema de las obras públicas. Esa va a ser nuestra conversación de esta noche. Nos acompaña el ministro de Obras Públicas, Gerson Martínez. Quédense con nosotros, ya regresamos. Gracias por quedarse con Encuentro Económico con Julio Villagrán este domingo, platicando con el señor ministro de Obras Públicas, Gerson Martínez, sobre el trabajo que se ha realizado en los últimos 3 años en esta cartera de Estado. Cuántas cosas, cuántas obras, algunas de ellas criticadas también por la oposición, algunas de ellas que la gente no encuentra solución y dice la gente, a pesar que hicieron tal obra, no se solventó el problema. Hoy vamos a platicar, señor ministro, sobre esos temas. Yo me estaba acordando que hace como 20 años usted me invitó a tomar café a su casa y estábamos revisando una ley que estaba por la Asamblea Legislativa y era por Ciudad Merliot. Entonces yo me estaba preguntando hoy que le han sacado tanta publicidad que usted cambió de casa. Una gran mansión. Que si usted me va a invitar a su casa. A Beverly Hills. A Beverly Hills. No, sigo viviendo en el mismo pasajito de Ciudad Merliot y me siento cómodo de estar allí. Quiero decirle que yo entré al Ministerio de Obras Públicas con las manos limpias y voy a salir con las manos limpias. Como decía Job, desnudo vine al mundo, desnudo me iré. Esa es mi filosofía. Y los que andan denigrando es porque ellos, en 20 años de gobierno, jamás conocieron lo que es la integridad. Ministro, mucha obra del Ministerio de Obras Públicas de cosas que quedaron inconclusas, de dineros que se perdieron, cosas que la gente no se imaginó. Por ejemplo, la Diego de Holguín, la gente dijo, ¿cómo se va a recuperar todo ese proyecto? Un proyecto tan grande, tan millonario, que estaba echado a la basura. Usted lo rescata, ministro. Ciertamente, hay cosas que quedaron inconclusas, otras abandonadas y algunas cosas no muy buenas que sí las concluyeron. Porque lo que quedó inconcluso, lo que quedó abandonado, es el bulevar nominado ex Diego de Holguín, que no tenía ni un 30% y que eran barrancas, y sin embargo lo dejaron desfinanciado. Pero el costo hundido, hablando de economía, el costo hundido que han tenido que pagar la familia salvadoreña de todos los credos y condiciones sociales es de más de 73 millones de dólares. Eso es el costo hundido que yo encontré. Eso incluye lo que pagaron a una empresa que trabajó el llamado Tramo 1 y que dejó el gran abandono. Lo que le pagaron para el Tramo 2, que casi no hicieron nada y que también quedó en abandono. Pero eso incluye además más de 13 millones de dólares de todos los juicios que se armaron allí y que al final, como era previsible, y esa era la historia,
En el Ministerio de Obras Públicas, hasta aquella época, todos los juicios, todos los laudos arbitrales, todos fueron perdidos por el Ministerio de Obras Públicas. Eso quiere decir que los tribunales sentenciaban a los titulares o autoridades del Ministerio de Obras Públicas, pero al final terminaba pagando la ciudadanía, terminaba pagando la sociedad, usted que nos mira. Solo del bulevar fallido llamado Diego de Holguín, las sentencias que emitieron los tribunales arbitrales a través de los laudos extraños y oscuros que están siendo investigados, fueron pagos express de más de 73 millones de dólares. No, perdón, más de 13 millones de dólares. Eso forma parte de los 73 millones. Más de 13 millones las condenas. O sea que en la práctica hacían ese tipo de irregularidades o ilícitos, terminaban condenándolos a ellos, pero descargaban el costo sobre el ciudadano. Terminaba pagando usted. Fueron más de 13 millones. Bueno, en realidad quiero comentarle que cuando llegué, la deuda, solo por las condenas que habían recibido, era como de 18.5 millones de dólares. Pero yo logré llegar, todavía quedaban como 3 días para poder apelar, y yo fui a una cámara, y la cámara descubrió que era un tamal, como dicen en buen cristiano. Y logré quitarle a la familia salvadoreña una condena de 5.6 millones de dólares, casi 6 millones de dólares de las condenas esas. Solo quedaron más de 13 millones que ya ellos los habían pagado de manera express, Ministro, antes de que yo llegara. Pero esto queda en manos de alguien. Este dinero queda en manos de alguien. ¿Es eso lo que se está discutiendo? ¿En manos de quién ha quedado este dinero? Bueno, usted sabe que en nuestro ordenamiento constitucional, aquí hay una división de poderes y de funciones. Nosotros somos el órgano administrador, o sea, la parte ejecutiva, digamos. Pero hay un sector justicia, y dentro del ramo de justicia hay una entidad que, según la Constitución, es la responsable de la investigación del delito. Tiene liderazgo en la investigación del delito, y es el señor Fiscal General de la República. Entonces, cuando descubrimos los hechos, yo fui a la Fiscalía General de la República y presenté, no un anónimo ni un montaje como los que hacen los testaferros de arena. No, yo fui responsablemente, di mi cara, puse mi pecho y llevé un furgón con más de 23.334 folios, documentos, todos debidamente certificados, foliados y certificados. Todo eso se le sirvió a la Fiscalía General de la República en aquella época, y allí iban establecidos todas no quiero decir fechorías, pero todas las faltas administrativas y de otro tipo que se habían cometido desde el principio a fin en las 2 administraciones anteriores. Habla de la administración Paco Flores y Tony Saca. No, me refiero a las 2 administraciones del MOP que hubo durante estos gobiernos. Hubo 2 allí durante los hechos estos. Okay. Hubo 2, entonces en los 2 hubo faltas. Se la llevamos al fiscal de aquella época y solo instruyó cargos contra uno de los ministros, no sé, probablemente porque esos eran tipos penales, probablemente. Porque como en el Estado pueden cometerse 2 tipos de faltas: faltas administrativas y también ilícitos penales. Pero no es al Ministerio de Obras Públicas al que le corresponde la responsabilidad legal de tipificar las faltas. Es la Fiscalía General de la República, y ellos tienen el liderazgo en la investigación del delito. Entonces, nosotros lo que hicimos fue presentar suficiente evidencia. Creo, no conozco en la historia, y he preguntado, pero no conozco ningún hecho en la historia
que haya sido tan documentado como esto. Además, hay como 177 testigos que no los presenté yo. ¿Y esto hace cuánto fue que usted presentó toda esta documentación? Fue en el 2010, pero recuerde una cosa. Cuando yo llego en el 2009, a mediados del 2009, ya el escándalo de la ex Diego de Holguín tenía como 3 años. Yo me recuerdo que un periódico, La Prensa Gráfica, sacó una caricatura de casi una plana, donde aparecía un montón de dinosaurios. Ya era un escándalo en aquella época que yo llegué. Pero los hechos vienen del 2003-2004. De ahí vienen los hechos. Otros se cometieron un poco más adelante, ¿verdad? Pero bueno, vienen del 2003-2004. Ese contrato, que era un contrato legal, nulo de nulidad absoluta, porque le otorgaron un contrato a una empresa guatemalteca con un asocio salvadoreño, el asocio Copreca Linares, cuando la empresa, el asocio, no cumplía con los requisitos legales. Es decir, no habían presentado la documentación, las constancias que exige la ley, y eso no era subsanable. Por consiguiente, ese contrato era nulo de nulidad absoluta, ilegal de ilegalidad absoluta. Por consiguiente, desde mi punto de vista, todo lo actuado a partir de allí es ilegal. Ministro, usted decía, este dinero que se pierde lo pagan los salvadoreños. O sea, uno dice, lo terminó pagando el Estado, lo perdió el Estado, pero al final toda esta cantidad de dinero a la que usted se está refiriendo, la pagamos todos los que pagamos impuestos. Por supuesto, cuando un corrupto se roba dinero del pueblo, le está robando a los pobres, le está robando el dinero a los hospitales. Pero cuando el cartel de la corrupción cometía un delito y los pillaban, si es que los pillaban, y los condenaban, si es que condenaban a algunos, normalmente era pagar, pero terminaba pagando el pueblo. Parecía que era una continuidad de la corrupción, ¿me entiende? Todo parece ser que muchos de estos casos eran armados, una manera de ordeñar al Estado, una manera de ordeñar al pueblo. Y bueno, son 13 millones. Hombre, si habían cometido ilícitos ahí, ¿y por qué usted tiene que pagar? ¿Por qué razón tuvieron que pagarse esos delitos o esas faltas? ¿Por qué tuvieron que pagarse con los dineros de Juan Pueblo, del trabajador, de la ama de casa, del empleado o de los empresarios, pequeños empresarios que pagan sus impuestos? ¿Por qué? Entonces, eso naturalmente es lo que ha indagado Fiscalía y es lo que por fin ha llegado a un tribunal de sentencia. El juicio propiamente dicho no ha comenzado, o sea, se abrió la vista pública, pero como es usual, estos señores que han tenido que ver con hechos de dinero, hombre, a mí me impresionó. Allí lo que yo pude ver así un poco de lejito son 4 fiscales muy diligentes ellos trabajando, pero 4 fiscales y un ejército de defensores. Un ejército de defensores. Y bueno, yo espero que... Esto va comenzando. Esto va a comenzar. Es que se suspendió y se ha dejado hasta el mes de agosto, a mediados de agosto. Y viene la campaña política y esto se va a quedar ahí. Yo le voy a preguntar al ministro al ministro de Obras Públicas, le voy a preguntar, ¿este dinero para qué ha servido? ¿Para un grupo de personas o ha servido para campañas políticas? ¿A dónde ha ido parar este dinero según las investigaciones que se tienen desde el Ejecutivo? Eso lo voy a preguntar al ministro de Obras Públicas, Gerson Martínez, que nos acompaña esta noche. Ya regresamos para el segundo bloque de Encuentro Económico. Ya estamos con Encuentro Económico con Julio Villagrán esta noche platicando con el ministro de Obras Públicas, Gerson Martínez. Estamos hablando de esa cantidad de obras inconclusas por el dinero que se robaron, por el dinero que se perdió, por el dinero que fue a caer a manos de alguien, por el dinero que usted y yo pagamos. Y estamos hablando sobre los ministros de Obras Públicas que contrataron empresas. Pero ¿cuál era el propósito? Porque obviamente todos nos íbamos a dar cuenta, señor ministro, que la Diego de Holguín, por ejemplo, estaba tirada,
que era una selva que quedó ahí tirada y todo el mundo, a la luz de todo el mundo, una obra inconclusa para poder decir, usted y yo, aquí alguien se robó este dinero, pero ¿cómo fue el sistema que ocuparon esta gente? Porque al final ni hicieron la obra, se llevaron el dinero y le dejaron el problema a los gobiernos que venían. Endeudaron al país. O sea que el pueblo está pagando esa deuda. Lo endeudaron ante un banco internacional. Pero cuando yo llego, la obra está básicamente desfinanciada. Y bueno, nosotros que no recibimos eso, le dimos a la ciudad el Boulevard Monseñor Romero. Pero ministro, yo quería hacer una precisión. Hay gente que dice que la Fiscalía General de la República le da importancia muy rápido a algunos casos que son prácticamente irrelevantes, que más bien son de manejo político, que a este tipo de casos. ¿Ustedes lo ven así? Bueno, mire, lo que hay que decir es que yo entregué toda esa evidencia, los 23.334 folios, cuando estaba por salir el fiscal de apellido Barahona. Y luego entró el fiscal Martínez. Entonces es el fiscal Martínez quien toma las decisiones. ¿Por qué tomó esas decisiones? No lo sé. El nuevo fiscal ya llega con el caso esperando juicio, ¿verdad? Habrá que esperar la fortaleza con que llegue Fiscalía, porque la Fiscalía es una institución muy importante. Según la Constitución, el fiscal general de la República es el representante de los intereses de la sociedad y del Estado. Y en esa condición es que ellos van como parte investigadora y como parte acusadora. A mí me citan, mejor dicho, porque los servidores públicos somos citados por un tribunal. Si yo no voy, estaría desobedeciendo al tribunal. Pero sobre todo, desde mi punto de vista, yo estaría traicionando al ciudadano, porque yo debo ir, así como fui al tribunal de instrucción, hoy al de sentencia, tengo que ir. Y nuevamente voy a ir invariablemente a lo que siempre he solicitado, o he pedido o he exigido: justicia. Justicia para los inocentes si los hubiera. Justicia para los malhechores materiales. Justicia para los malhechores intelectuales. Justicia para la red de complicidad y de encubrimiento. Eso ya queda en manos del tribunal respectivo, ponderar todas las pruebas. ¿Qué otro tipo de obras, ministro, de las que ustedes tienen a cargo en el Ministerio de Obras Públicas, encontraron con problemas? Bueno, quiero decirle que casi el 80% de la obra pública tenía problemas de distinto tipo. Problemas técnicos, problemas de abandono, juicios de cuenta, cosas de ese tipo. Pero de esta magnitud, el otro que se ha investigado y que va a sentencia también, ¿se acuerda de la carretera que va de San Miguel hacia nuestro puerto de la Unión? Allí, por ejemplo, contrataron a otra empresa guatemalteca. Pareciera que eran preferidas, pero esta ya no era Copreca, sino una famosa que se llamaba CONASA, o se llama. No sé si se llamaba porque hoy ha tenido problemas con la CICIG en Guatemala. Entonces esta CONASA recibió un contrato en esa época de un gobierno de Arena para hacer esa autopista, pero la comenzaron y dejaron una cosa totalmente agrietada y fracturada, sobre todo en la zona de Sirama. Se recuerda que hay unas grandes grietas, claro, unas grandes fracturas y todo eso. Toda esa parte de San Antonio Silva, toda esa parte. Entonces, lo curioso es que el Estado no recibe así, pero lo extraño es que los titulares pagaron la obra. Le pagaron $16 millones a esa empresa. Es posible que ellos digan que soy inexacto, pero para ser más exacto, le pagaron $15.999.99.
O sea, como que era una oferta, pues 16 millones. Entonces, ¿cómo usted le puede pagar a una empresa si te ha dejado un gran desastre? Yo no podría hacer eso. Yo tendría que haber hecho efectivas las garantías o no podría haber hecho eso. Ministro, a mí me salta esa pregunta. ¿Desde cuándo es que el Ministerio de Obras Públicas concesiona todos los contratos de la obra pública? Porque casi toda la obra pública, si no lo entiendo, si no malinterpreto, lo ejecuta la empresa privada, concesionada la obra por el Ministerio de Obras Públicas. Bueno, en el pasado privatizador casi todo era así. Hoy, lo que viene por créditos internacionales o que son obras grandes, extremadamente complejas, entonces la ley establece que debe hacerse, bueno, hay una ley para hacer eso, que es la ley, la llamada LACAP, Ley de Adquisiciones y Contrataciones de la Administración Pública. Esa es la que nos rige. Y se hace una licitación, compiten los contratistas privados y el que saca el mejor puntaje, ese la gana. Pero el punto es que nos pegaron los huracanes, los Alex, Ágata, Matthew, Nicole, la tormenta tropical 12E, y a mí me bautizó el IDA. El IDA en 2 horas se llevó 44 puentes, destruidos totalmente, y averió 61. Y luego vino la cuenta de Alex, Ágata, Matthew, Nicole, la tormenta tropical 12E, todos esos fueron huracanes. Y la cuenta completa fue de 84 puentes totalmente destruidos, incluyendo, porque usted me puede decir, bueno, pero la tormenta tropical 12E, ¿cómo no? Esa se llevó el de Ateos, un puente súper estratégico, porque es la conexión entre el Pacífico y el Atlántico, entre nuestro puerto de Acajutla, se llevó el de Ateos. Sin embargo, quiero decirle que a esta altura, nosotros hemos construido los 84 puentes, todos con su puente peatonal, todos, y cumpliendo las normas de adaptación al cambio climático. Pero como hay que desarrollar el país, no solo hay que reponer, estamos construyendo hoy en día el puente número, bueno, mejor dicho, ya prácticamente está terminado. Estamos iniciando la fase de recepción de un puente que se llama El Progreso. El puente El Progreso es un puente de más de 200 metros que une los departamentos de La Libertad y Chalatenango entre Tacachico y la Nueva Concepción, que es un segmento del corredor interoceánico, porque la idea es que si usted trae carga, usted que conoce mucho el transporte, si usted trae carga de Guatemala, de Aguachapán o de Acajutla y va para el oriente o va para el norte, para Cabañas o va para Honduras, no tiene por qué venir aquí por Sonsonate y meterse por Los Chorros. No tiene por qué hacer eso. San Salvador. Usted puede cortar aquí por el sitio El Niño, ¿verdad? Y saltar a Tacachico hacia la longitudinal del norte por la Nueva Concepción. Ese puente es un equivalente al puente Colima, solo que en lugar de estar ahí en la troncal del norte, está más al occidente, tirado como hacia Santana. Entonces, es el puente número 106. Y hoy, de contingencia, construimos un badén en Chalatenango porque se llevó un puente de hace como 80 años. Y ya tenemos un badén, una cosa provisional de 2 carriles, mientras estamos caminando para hacer el puente definitivo. Ese va a ser el puente número 107 durante mi administración. Pero quiero decirle que la mayor parte de esos puentes lo ha construido el MOP. Solo algunos más grandes son los que construye algún contratista privado. Quiero que hablemos también del Fovial. El Fovial hoy día tiene una obra grande, importante en el país. Antes yo escuchaba y la gente mayor decía frecuentemente que el Ministerio de Obras Públicas, a saber qué le ponía a tantos baches y a tantos hoyos de las carreteras nuestras, de las calles nuestras, porque duraban tan poquito, ¿verdad?, que la calle como que nunca hubiera sido reparada y que más bien ese era un dinero que también se robaba. Eso es lo que se decía en las leyendas urbanas sobre el trabajo vial que se hacía en el país. Cuando regresemos, yo le voy a preguntar al ministro de Obras Públicas sobre el tema del Fovial, resultados
qué es lo que la rendición de cuentas arrojó sobre el tema fovial. Ya vamos a regresar, gracias a aquellos que a través de Radio La Clave 92.1 FM siguen Encuentro Económico. Gracias a aquellos que en redes sociales ya también están interactuando con nosotros, en Facebook como Encuentro Económico, en Twitter como @encuentro_e, y en el canal de YouTube va a encontrar todos los programas que aquí estamos realizando. Ya regresamos. Gracias, Alejandra Rochac, por tu informe, por cortesía de dinero.com.sb. Dinero.com.sb es la revista económica digital más importante de este país. Usted nada más vaya a ese portal y va a encontrar las notas económicas nacionales e internacionales más importantes de la economía, de la finanza, de las empresas. Es dinero.com.sb. Ministro, el fovial, según la rendición de cuentas, está haciendo una buena obra en el país. Esa ha sido una gran apuesta del fovial. El fovial se mantiene, comentábamos, con los 20 centavos de dólar que pagamos por un galón de gasolina, de combustible. Ese es el mantenimiento que tiene fovial. ¿Cómo es el balance que tienen ustedes de fovial a este momento, ministro? Bueno, mire, el fovial es una institución que tiene las más altas calificaciones de la norma AENOR, y tiene las más altas calificaciones de las normas ISO, la más avanzada. Es de las 2 o 3 empresas de la región que únicamente han alcanzado esas altas calificaciones. Además, el año pasado se le otorgó en el país el Premio Nacional de la Calidad. El fovial es bastante eficiente y está sano. Quiero decirle que el fovial es como de las únicas 2 o 3 instituciones, o 4 del continente de América Latina, que de cada $100 que recibe, de cada dólar que recibe, menos de 4 centavos van para su propia operación. De allí todo va para inversión, para trabajo. Y eso es bueno. O sea, el Estado tiene que ser eficiente, ¿ve? La lealtad del Estado o de un servidor público con la ciudadanía tiene que ver con eso. Primero, con la honradez de sus manos, pero en segundo, con la dedicación para que lo que le dan bajo su responsabilidad sea eficiente. Quiero decirle que hemos hecho un gran desarrollo del Parque Carretero Nacional. Fovial, fíjese que nació para mantener 4.400 kilómetros del Parque Carretero Nacional. 4.400. 400. Pero en este tiempo que nosotros hemos estado, el Parque Carretero Nacional ha crecido como de 4.420 a 6.400 o 6.500 kilómetros. Esa es la responsabilidad. Gracias a la construcción de nuevas vías. Sí, porque solo en el último año, año y medio, 2 años, nosotros hemos construido 771 kilómetros de nuevas carreteras, incluyendo rurales, por supuesto, ¿verdad? Todos los días estamos transformando la ruralidad en la medida que podemos, porque nosotros trabajamos con una filosofía. Nuestra filosofía es: cada unidad productiva merece un buen camino. Cada unidad productiva merece un buen camino, sea grande, mediana, pequeña o microemprendedor, microparcela. Todo el mundo necesita una buena calle para poder bajar los costos de producción y elevar la productividad del agro y de las empresas. Del país en general. Hacíamos una aclaración, ministro, y fovial, dice usted, no tiene ni una pala. Algunas personas creen, algunos creemos, cuando vemos a un trabajador de fovial, que son trabajadores todos del Estado. No. Quiero decirle que esa es de las cosas. Esos trabajadores no son del Estado. Esos que andan de naranja son fovial. Lo que pasa es que la ley lo establece así. Fovial hace licitaciones. La empresa que gane, incluso las microempresas, porque tenemos 444 microemprendedoras, mujeres de zonas pobres, que son las que andan haciendo hoy el chapeo.
Sí, son pequeñas empresitas, microempresas. ¿Cuántas personas Tenemos 444 microempresarios. que se asocian y le brindan el servicio al Fovial? Claro, porque antes solo las grandes empresas Podían competir. concentraban los grandes contratos y el chapeo y limpieza de las carreteras. ¿Y por qué solo las grandes? Si eso lo pueden hacer los ciudadanos o ciudadanas de los municipios donde trabaja el Fovial. Eso es lo que se está haciendo ahora. Y tenemos un programa, queremos ver si llegamos a las 700 microempresarias y microempresarios. Entonces, la ley establece que los contratados por Fovial tienen que cumplir con la regla Fovial. Tienen que cumplir con sus contratos, pero tienen que ponerse los distintivos de Fovial, ¿verdad? Porque imagínese usted, en una carretera, alguien le está haciendo parada a usted para que se detenga. Usted no puede detenerse si es un civil el que lo está haciendo. Entonces, por eso es que, o los camiones que trabajan, la ley exige que tengan un sticker, un distintivo. Del Fovial. Del Fovial, sí. Ministro, ¿y qué pasó con el bypass de San Miguel? Mucha gente en el oriente del país está diciendo, ¿qué pasa con el bypass que va a atravesar San Miguel? Ah, muy bien, buena pregunta. Lo del bypass, quiero decir, trabajamos mucho para que se aprobara el convenio. Lo llevamos a la Asamblea Legislativa. Ahí Arena lo tuvo retardado casi más de un año, durmiendo el sueño de los injustos. Al final, a regañadientes, lo desbloquearon. Entonces, está tratado con la cooperación japonesa, JICA, y ellos son muy rigurosos. A esa altura, todo el calendario se había desfasado, el tiempo que lo bloqueó Arena se había desfasado. Había que trabajar nuevamente otro calendario y renegociarlo con la agencia de cooperación japonesa. Lo hicimos. Luego había que hacer unas bases de licitación, las hicimos. Luego tuvimos que hacer la licitación con normas JICA, lo hicimos. Entramos a la fase de adjudicación y la empresa ganadora es una empresa japonesa que se llama Nippon Koe. Ya hay empresa ganadora, ya está adjudicado. Ya firmamos el contrato esta semana y la otra semana, primicia para su programa, la otra semana estamos dando la orden de inicio. Ahora bien, lo que va a hacer la empresa es trabajar diseños, porque no solo es el diseño del bypass, sino es el diseño de muchas obras de paso, dentro de ellas como 4 puentes. Imagínense un puente muy grande sobre el río Grande, que es inundable, el río Grande de San Miguel. Entonces hay que hacer los diseños de cada uno de esos puentes y los diseños del bypass y el diseño eléctrico, porque tiene que estar, y el diseño hidráulico, a eso va. Así que la otra semana damos la orden de inicio. Bueno, San Miguel debe estar contento, el oriente del país debe estar contento, dice el ministro de Obras Públicas, que la próxima semana le da banderillazo de salida al bypass de San Miguel. Lo ha dicho aquí en el Encuentro Económico. Tomemos esto como un saludo para el nido aguilucho allá y ojalá el próximo año... Ah, usted es aguilucho también. Hay que tener buen criterio deportivo. Pero usted entiendo que es de La Paz, ministro. Sin desmerecer de los demás equipos, bueno, el águila es el águila. Pero usted es más bien viroleño. No, mire, es que uno, no importa de dónde sea, lo importante es el buen criterio deportivo. Ministro, yo soy águila de nacimiento. Águila de nacimiento. Sí. Oh. Vamos a hablar un día sobre el tema deportivo porque hay una historia detrás de eso. Y somos del Barça también, ¿no? Del Barça, sí, ahí sí, mira, ahí coincidimos. Bueno, ministro, usted está hablando de que en el pasado todo ese montón de obras que no se concluyeron, de ese dinero que se robaron, que se perdió, pero también usted habla de la obstrucción a los nuevos proyectos, la obstrucción política que también hay a nuevos proyectos. Yo le he escuchado a usted decir que Arena se opone a la aprobación de préstamos para obra vial y que eso, inclusive que se han perdido algunos préstamos. De eso quiero que hablemos, ministro, cuando regresemos, y también no se me va a escapar el tema del CITRAMS, que quiero también sus valoraciones
sobre con este gusto. tema. Vamos a ir al corte y regresamos con el último bloque de Encuentro Económico con el ministro de Obras Públicas. Va a ser difícil abordar todos los temas, pero estamos abordando temas importantes para usted que nos está viendo en su casa. Ya regresamos. Bueno, ya estamos en el último bloque de Encuentro Económico, platicando con Gerson Martínez, ministro de Obras Públicas. Algunos lo ven presidente a Gerson Martínez, algunos lo quieren ver como presidente. Prematuro todo esto, pero ministro, se lo voy a decir francamente, usted es una persona muy querida en el país, un buen sector de la población, inclusive de derecha, aprueba su gestión, aprueba su trabajo. Porque esas personas, y eso es importante. Porque esas personas de derecha son mis hermanos. Todos somos salvadoreños. Y mire, una de las cosas más bellas es la libertad de credo. No importa cuál sea el credo de cada uno de nosotros, tenemos que unirnos para sacar adelante al país. El Salvador puede ser la próxima historia de éxito en el mundo, pero tenemos que unirnos para sacar al país adelante. Y para las cosas negativas, tenemos que unirnos para cerrarles paso a la corrupción, que nunca más vuelva la corrupción, y que el que saque las uñas, pues que se va a quemar. Y yo creo que eso es importante. Por eso es clave lo que usted decía, es que no importa cuál es nuestro pensamiento, los buenos somos más, la gente honrada somos más. Un país no puede unirse alrededor de la corrupción. Ministro, están pasando cosas interesantes en este país que nos están llevando a algunos a pensar que cosas buenas vienen para este país, que ya los temas negativos tienen que ir desapareciendo, pero todo en la base de la unidad, como usted está diciendo. Y creo que, bueno, por eso era una especie de broma, pero sí, ya hay corrientes hablando de personas que se perfilan, ministro, discúlpeme, de personas que hacen una buena obra para el país y que se perfilan para ocupar altos cargos. Pero como ministro de Obras Públicas, mucha gente está aprobando su gestión. Eso es muy cierto. Porque la gente es muy generosa. Mire, si a usted el pueblo le elige, el pueblo es el soberano, la ciudadanía es el soberano, le da un mandato, le paga un salario, hombre, le da la confianza, pues. Lo mínimo que usted puede hacer para responderle a su pueblo es administrar los recursos públicos honradamente, pero también con dedicación, con espíritu de sacrificio y con eficiencia. Y mire, y por eso no hay que vanagloriarse, hombre. Hay mucho narcisismo en la política. Hay muchos narcisos en la política. Y ya la gente está hastiada de eso. Hay que bajarles el funcionariado de la cabeza. Mire, si me permite, hace 500 años, nosotros éramos una colonia española. El soberano era el rey y la reina de España. Pero cuando se hace la independencia, se aprueba la Constitución republicana. La Constitución que tenemos ahora es una Constitución republicana. Y habla de la soberanía, pero no dice que la soberanía sea el monarca español, tampoco el Estado, tampoco el mercado, no es el becerro dorado, ni el Estado. La Constitución dice que la soberanía reside en el pueblo, en la ciudadanía, en usted. Entonces, si usted es el soberano, ¿qué somos nosotros? Nosotros somos los servidores públicos, somos los que tenemos que hacerle los mandados al pueblo, a la gente. En las leyes, los diputados por los años 60 o 50 dividieron entre empleados y funcionarios públicos. Pero mire, ese es un eufemismo. Empleados, funcionarios públicos, todos somos por igual servidores públicos. Eso somos y tenemos que actuar en consecuencia. Por eso es importante bajarle el funcionariado de la cabeza, ¿verdad?, que le ha metido humo a un montón de políticos en el país. Bueno, ministro, sus valoraciones sobre algo que a la gente le está sirviendo mucho, pero que también le aparecen piedras en el camino. Hablo de Citrams. ¿Sí? Sus valoraciones. Mire, el Citrams es como un bebé. Nosotros venimos de un sistema de transporte, y ustedes lo conocen muy bien, un sistema de transporte obsoleto,
abusador, contaminante, poco cómodo, caro, inseguro y subsidiado. 70 millones de dólares cuando yo entré era el subsidio, más de 70 millones. Decían que esos 70 millones los usaban los areneros para modernizar el sistema de transporte y provocaron un desastre en el sistema de transporte. Nosotros hemos reducido a la mitad el subsidio al transporte y hemos mantenido estabilizadas las tarifas, porque vamos a seguir cuidando el bolsillo de los ciudadanos. Pero ese sistema no es el que necesita la población. La población necesita un sistema moderno, confortable, accesible, seguro, no contaminante. Y así nació el CITRAMS. Pero el CITRAMS, la idea es el sistema completo es lo que hay que transformar. Hay que darle vuelta a este sistema, no sirve. Es así de simple. Pero un problema de 80 o 90 años no lo va a resolver de una vez. Entonces, el primer proyecto es este segmento del CITRAMS. Es un bebé, apenas son unas cuantas unidades. Y ya lo estuvieron queriendo derribar desde el principio. Porque el CITRAMS obligaría al control electrónico, por ejemplo, del recaudo. Y entonces ya no van a cobrar, ya no van a poder robar subsidio. Porque alguien que antes decía, mire, o arreglaban, no hombre, decí que tenés 40 buses en funcionamiento y solo funcionaban 12. Entonces, se robaban el subsidio a la población, es decir, le robaban masivamente a la población. Entonces, eso ya no va a poder suceder si se moderniza el sistema, si todos tienen recaudo electrónico. Y también le cerramos las puertas al lavado, a los lavadores. Naturalmente que hay algunos que no quieren eso y han atacado el CITRAMS a fondo. El CITRAMS, como un bebé, iba dando un pasito, tenía menos de 2 años de funcionar, pero en estos 2 años, el CITRAMS, hasta antes de la medida cautelar, nunca había sufrido un homicidio dentro de las unidades, nunca, el único sistema. Nunca hubo un asalto contra una niña o una persona dentro de las unidades. Nunca hubo un acto de violencia contra una mujer en las unidades de CITRAMS. Y no había habido accidentes muertos. Así que todavía mi pronóstico es reservado. No sé si el bebé va a lograr sobrevivir de los ataques que ha sufrido. Hoy hay una medida cautelar está afectando el modelo operativo, porque los BRT en el mundo, los metros, los BRT, los metrobuses, están basados en el flujo, en la velocidad del transporte. Pero si usted afecta el sistema operativo, metiendo ahí furgones y todo, es natural que eso va a impactar sobre el modelo financiero y golpea la sostenibilidad. Ese es un tema que se está tratando de modular. Debo decirle que financieramente en este momento el CITRAMS vive una verdadera agonía. Ministro, no quiero que nos vayamos sin preguntarle. A mí me preocupa realmente que se estén obstaculizando nuevos proyectos con préstamos, dinero que viene de ayuda exterior y que Arena no lo está aprobando. Bueno, esa es una historia. Vamos a ver, en los últimos 2 años y medio, Arena nos ha bloqueado casi todos los financiamientos, los créditos, los financiamientos subsidiados, todo lo ha venido bloqueando Arena. Pero no solo al Ministerio de Obras Públicas, a Salud, por ejemplo, ellos recibieron millonadas y millonadas para construir los hospitales. No construyeron los hospitales. Hasta un ministro de Arena estaba en prisión. ¿Verdad? Saquearon lo de los hospitales. No los construyeron. Nosotros hemos construido el de la Unión, el hospital de maternidad, el nuevo maternidad, que es un complejo muy, muy lindo. Y teníamos la idea de, la lucha pues tenemos, de un nuevo Rosales, darle a nuestro país el más grande y moderno complejo hospitalario
como Hospital Rosales. Entonces trabajamos un financiamiento internacional y Arena tiene más de 2 años de tenerlo bloqueado. No quiere que se apruebe No. un nuevo Hospital Rosales. No digamos. han bloqueado el Rosales, hasta cosas de seguridad. Pero lo más grave es que la obstrucción de Arena ha llegado al punto de bloquear las donaciones al país. Recientemente, y hoy que iba entrando me dijeron, mira, te vas a dejar esa banderita ahí. Esta es una bandera de la hermandad entre la Unión Europea y El Salvador. Y resulta que Bruselas, es decir, la Unión Europea a través del Reino de España, había ofrecido un financiamiento de casi 38 millones de dólares, de los cuales 7 millones y medio de dólares era donación para el pueblo salvadoreño. El desafío era construir 30, al final agregamos 31 carreteras con ese dinero. Ahí, por ejemplo, va la construcción de la antigua carretera litoral que va de Usulután, pasando por Santa María, Santa Elena. Arena bloqueó eso. Ahí va la carretera de... Pero estamos a tiempo todavía de que se apruebe. Bueno, pasaron casi 2 años y medio. Arena primero dijo que necesitaba Bueno, pasaron 6 meses, ni lo estudió y lo bloqueó. Y entonces dijeron, pídanle a la Unión Europea y a España una prórroga. Dieron una prórroga como de 6 meses u 8 meses más. Dijeron, no, es que todavía necesitamos otra prórroga para seguirlo estudiando. ¿Verdad? Entonces no lo estudiaron y se venció la segunda prórroga. Y dijeron, no, es que queremos una tercera prórroga. Insólito. Y la Unión Europea y España dieron la tercera prórroga. Cuando se iba a vencer, se sometió en la Asamblea y Arena lo bloqueó, porque no tuvo los votos. Y se perdió. Se perdió. Sin embargo, las comunidades se han estado movilizando hacia la Embajada de España y la Unión Europea solicitando la prórroga. Y el día de ayer yo me encontraba allá con Gerardo Schonenberg, que es un muchacho muy talentoso, que tiene una discapacidad, pero que es máster en turismo él, acompañándolo cuando vi que iba entrando unas delegaciones a pedirle a la Asamblea que pida la prórroga. Nosotros, quiero decirle, ya solicitamos la 4ª prórroga. Ojalá se logre, ministro. En realidad quiero decirle que este era un gesto al país. Nunca en el mundo se había dado un financiamiento y una donación de ese tipo. Nosotros, pues, yo siempre pienso positivo. Bueno. Yo espero que la Unión Europea pueda escuchar la solicitud del país y dar una 4ª prórroga. Lo que no se sabe es si Arena va a continuar saboteando, bloqueando el desarrollo del país. Vamos a darle seguimiento, ministro. ¿Cómo no? No me queda tiempo, quiero agradecerle el tiempo que se tomó para estar con nosotros. No, a usted, don Julio, muchísimas gracias, felicitarlo por su programa y felicitar también aquí a los muchachos de TVX y a la ciudadanía que nos permitió llegar en este domingo hasta sus hogares. Muchas gracias por su comprensión. Bueno, muchas gracias al señor ministro de Obras Públicas, Gerson Martínez, y a usted en casa también muchas gracias por quedarse con nosotros. El próximo domingo, una nueva propuesta. Pasen todos muy buenas noches.